Más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes, 13 de julio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Varela. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Continúan las protestas, manifestaciones, producto de distintos temas. En general, el impacto social de la crisis, además, la mala calidad o el caos. En los servicios, 30 protestas al día para exigir comida y servicios, destaca el Diario El Nacional. Agudización de la crisis dispara reclamos ciudadanos. Habrá que ver, bueno, a este cálculo o esta cifra que publica el periódico, el impacto que tendrán las manifestaciones en el estado Zulia, producto de la falta de servicio eléctrico. Un estudio del Observatorio de Conflictividad Social correspondiente al primer semestre de 2018 registró 5.315 manifestaciones en todo el territorio nacional entre enero y junio, es decir, que las de julio todavía no están contabilizadas. Sí destaca el periódico, insistimos, lo ocurrido en el Zulia, una situación que no se cree. Ayer, conversando con el ingeniero José Aguilar, nos recordaba que según sus cálculos se habían destinado 100.000 millones de dólares al sistema eléctrico durante toda esta administración y nadie sabe dónde está ese dinero. Lo cierto es que hasta 48 horas sin luz padecen los zulianos por el racionamiento, sector comercial afectado. La gente está indignada, ha habido protestas y cierres de calles, muchos municipios son castigados fuertemente, afirmó Elías Mata, vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Si usted ha estado en el estado Zulia, bueno, sabrá lo inclemente del clima y el impacto que tiene la falta de luz en general. Estamos en pleno siglo XXI, es muy complicado, sino imposible vivir sin servicio eléctrico. El Hospital Central de Maracaibo lleva 2 días sin luz. También destaca el periódico que exigen investigar a militares por desfalco, irregularidades en Agropatria, en fin, la corrupción en buena medida explica la profundidad de la crisis en nuestro país. El diputado Voluntad Popular, Ismael García, pidió a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que determine las responsabilidades por los malos manejos administrativos que ocasionaron un daño patrimonial por 110 millardos de bolívares y que cite al vicealmirante José Gregorio Aguilera, presidente de Agropatria y Agrofan, la antigua agroisleña. De esto vamos a hablar la mañana de hoy porque, saben ustedes, la canasta básica de alimentos ya superaba los 200 millones de bolívares para el mes de junio. No sabemos cómo estará en julio. Nos acompaña vía telefónica el diputado Freddy Superlano. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el estado Barinas. Él es presidente de la Comisión de Contraloría, dirigente de Voluntad Popular. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias a usted por la oportunidad. Pues mucho interés, diputado, de conversar con usted acerca de varios temas, pero iniciaría a partir de estas denuncias en el marco de esta empresa o las empresas que están bajo la responsabilidad del Estado, que por cierto formaban parte o eran de capital privado antes de su nacionalización, estatización o toma decretada por el Ejecutivo. Lo escuchamos. Sí, no, todos sabemos que esta es una política desde el año 2007 para acá, cuando el difunto presidente Chávez declara la emergencia agroalimentaria que se le fue dada a los militares, hemos vivido lo que vimos en la actualidad. Hace poco, como tú bien lo informaba, el diputado León hacía una denuncia sobre la pérdida de más de 110.000 millones de bolívares en este caso, donde involucra pues también en el estado Guárico a militares que están frente al monopolio de empresas como por ejemplo Agropatria, que es lo que ustedes antes conocían como agroisleña, Agrofar, que donde también es por supuesto controlada por la Fuerza Armada, miembros de la Fuerza Armada Inter, y Agropecuaria Tierra Blanca, en este caso, quienes han cometido presuntamente pues, un desfalco a la nación. Se habla de unos 90.000 millones de bolívares que en este momento pues no se sabe dónde se invirtieron, porque no se sembró, no se financió en el estado Guárico, y esto tiene que ver pues también con parte de la realidad que se vive en el país
donde solamente poco menos del 18% de lo que se requiere para la siembra de maíz blanco, pues también tampoco se hizo en Venezuela. Y esto va a tener consecuencias que todos nosotros conocemos, como tiene que ver con la falta, ¿no?, de algunos rubros de principal consumo en el país, como son el arroz y el maíz. Este año nosotros estamos, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, se espera una gran escasez en materia de maíz blanco también, lo que va a traer pues un alto costo, porque es un producto que no se va a conseguir, seguramente se va a importar, pero que va a traer una gran necesidad de este producto, ya que no lo vamos a conseguir porque no se sembró en el país ni siquiera parte de lo que se consume. Ahora, diputado, ¿en qué consiste esta denuncia en particular? Estábamos leyendo la declaración del diputado León y él habla de un dinero que se destinó para justo esta empresa, pero la inversión final no se compadece con la cantidad. ¿Qué puede comentarnos? Sí, esto es un dinero que se presupuesta para sembrar cierta cantidad de hectáreas, en este caso en el estado Guárico, donde solamente se sembraron 2.000 y tenían que sembrarse 17.000 hectáreas. Esas 17.000, en lo cual había un presupuesto donde estaban los 110.000 millones de bolívares, solamente se sembraron solamente 2.000 hectáreas. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con el resto del dinero que estaba destinado? Además de que no se sembraron pues las otras 15.000 hectáreas. Entonces allí se colocan entre las rejas a una serie de civiles, productores también de la zona, 7 productores detenidos, ¿no?, en el municipio Calabozo, y esto pues es el parte, ¿no?, de lo que se inicia como parte de la denuncia, donde nosotros lo que queremos es saber también por qué detienen a estos productores, si es porque hicieron la denuncia, o es porque le dieron el crédito y no lo cumplieron. Pero entonces estamos preguntando también, bueno, cuál es el destino de esos 90.000 millones de bolívares que todavía no se encuentran y que forman parte, bueno, de este monopolio que mantienen los militares en esta zona, así como en el país con el tema de la comida. Ahora, diputado Superlano, esta denuncia es el último eslabón de una larga cadena de hechos irregulares en el manejo de la comida en nuestro país. Ahora mismo me viene a la memoria la denuncia que hacía la fiscal en el exilio, donde vinculaba al propio Nicolás Maduro, presidente Nicolás Maduro, con una empresa encargada de vender las cajas CLAP a Venezuela. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y qué información manejan ustedes al respecto. ¿Lo escuchamos? No, con el referente a ese informe que nosotros, por cierto, le dimos, tiene que ver con también investigaciones que hemos realizado. Esta denuncia de hoy, que lo que estamos hablando hoy del estado Guárico, quizás es una de las más pequeñas en cuanto a dinero. Desde el 2007 para acá, sistemáticamente se está manejando el asunto de la alimentación como el gran negocio para la cúpula militar. Decíamos la cúpula militar, el informe que mandaba la fiscal nos llevó a nosotros a investigaciones a otros países donde estas empresas también están registradas, vinculadas a personas de este informe que mostró la fiscal, y por supuesto vinculadas al círculo más pequeño del propio presidente Maduro, e incluso al círculo de la propia vicepresidenta hoy de la República. Estas mismas empresas que aparecen en este informe, que aparecen en Panamá, son los mismos personajes también que aparecen con la leche o la mala leche de México, que fue también enviada a Venezuela, donde también están estos mismos empresarios, estas mismas empresas, donde guardan estrecha relación, donde también crearon empresas en México, donde hacen de intermediarios para traer las cajas a Venezuela. Y sospechamos nosotros, de acuerdo a investigaciones que estamos realizando, que también están vinculadas estas mismas empresas con la compra de alimentos en Chile, para también la creación de estas cajas para llevarlas hasta Venezuela. Y pues por supuesto estamos investigando también si esta misma traza, estas mismas empresas tienen que ver con las 400 toneladas de alimentos que estaban a punto ya en descomposición, en este caso en Cartagena, en Colombia, y que por supuesto todo tiene que ver con el gran círculo y el gran negocio que ha significado la venta de comida de otros países de Venezuela, que va concatenado con el sistema para quebrar el sistema de producción venezolano, en este caso el productor venezolano, la expropiación de tierras, el monopolio de los agroquímicos y fertilizantes, y todo esto pues termina al final del día pues beneficiando a unos pocos y perjudicando a los venezolanos y a los productores venezolanos también, pero siempre con la vinculación de esta cúpula militar que se ha encargado del 2007 para acá de manejar gran parte del presupuesto nacional. Hoy por hoy
cerca del 50.4% que se dedica a la compra de alimentos del exterior. Varios temas a la luz de lo que usted comparte con nosotros. En principio, ¿tienen ustedes pruebas de la vinculación de la actual vicepresidenta con este esquema de importación de alimentos del exterior, diputado? Estamos trabajando en eso y en esto nos estarán colaborando con nosotros los grupos de inteligencia financiera del Grupo de Lima, que por cierto se reúne este lunes 23 en la ciudad de Panamá para discutir, entre otros temas, de la corrupción de PDVSA, y que nosotros hemos denunciado pues, ya otros también, la compra de alimentos, y sobre todo que esto este detonante tuvo que ver con el incidente de México, y que nosotros hemos querido profundizar, y en esto no solamente los grupos de inteligencia de Lima, sino también de Europa, que comienzan a trabajar para que podamos encontrar la traza financiera de estos presuntos hechos de corrupción y de ese dinero que estos grupos de inteligencia financiera han decidido buscar para colocar en un fondo para ser luego llevado de nuevo a Venezuela. Y esto va conjuntamente con una ley que nosotros estamos ya trabajando y que ya va a segunda discusión, que tiene que ver con la ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Esto es un trabajo que el gobierno ha diseñado, pero es también todo un trabajo de inteligencia que se está realizando también en este momento para dar con la pista de esos dineros, donde se encuentran esos bienes inmuebles que pueden existir, ya denunciados en parte por la OFAC, pero que tenemos nosotros que darle pues las pesquisas necesarias para esto. Muy difícil, por cierto, de hacerlo en Venezuela, debido a que las instituciones pues, no prestan ningún tipo de colaboración e información desde que aquella sentencia del TCJ les dijera que la Asamblea Nacional estaba en desacato y que por eso no tenían ni que compadecer ni que entregar pruebas. Nosotros hemos tenido entonces que recurrir a instancias internacionales porque al final del día muchos de estos negocios son realizados en Panamá, en México, en Chile, y lo último que nos enteramos es que también estamos utilizando bancos rusos para hacer este tipo de transacciones, ¿no? Aparte también en Hong Kong, entre otros. O sea, un trabajo bastante arduo, pero el dinero siempre va a dejar huellas y es ahí donde trabajan entonces conjuntamente estos grupos de inteligencia financiera con la Asamblea Nacional, en este caso la Comisión de Contraloría. Ahora, diputado, yo tengo que preguntarle, porque si ustedes tienen pruebas ciertas de lo que usted comenta, especialmente grave, es decir, estamos hablando de funcionarios del gobierno que son responsables de la crisis por falta de alimentos en nuestro país, pero además se benefician de ello económicamente, ¿eso es lo que usted trata de decir? Es lo que nosotros hemos dicho todo este tiempo, no es que lo hemos tratado de decir, son empresarios vinculados a altos jerarcas del gobierno que se han beneficiado de los grandes negocios que ha significado la compra y venta de alimentos a Venezuela. Entonces, es un tema sumamente dantesco porque se ha quebrado el aparato productivo del país y hoy por hoy tenemos no solamente un alto costo de la vida, sino que hay familias que ya han dejado de poder de consumir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que significa esto? Cuando el gobierno monopolizó el tema de los alimentos, de alimentos concentrados para animales, se dejó entonces de producir pollo, por decir algo. Es por eso que hoy en día esta proteína tan importante no se encuentra en el país. Y el gobierno recurre entonces a empresas en el exterior que se les podía comprar más económico para vender más caro en Venezuela, al dólar preferencial. Y este negocio que se implementó desde 2007 para acá está hoy en manos del propio presidente de la República y la propia vicepresidenta de la República. Ahora, diputado, caramba, es decir, nos deja sin palabras a la luz de lo que acaba de comentar con nosotros. Habrá que ver el resultado de las averiguaciones. No es la primera vez que escuchamos de la vinculación de funcionarios del gobierno con este esquema de distribución de alimentos en nuestro país, porque, bueno, se beneficiarían de la venta, pero también del manejo de los dólares preferenciales. También me gustaría su comentario acerca de lo que está ocurriendo con el sistema eléctrico. Ustedes lo han denunciado en la Asamblea Nacional, pero la situación está llegando a niveles insoportables. Seguramente sabe usted lo que está ocurriendo en el Zulia como en otros estados del país. Sin ir más lejos, ayer el principal aeropuerto de Venezuela se quedó sin luz, y yo quisiera su reacción y su comentario porque hablamos de miles de millones de dólares destinados al sistema eléctrico bajo el esquema de la emergencia decretada por el expresidente Chávez y nadie sabe dónde están. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, nosotros iniciamos investigaciones también al respecto, donde hay varios exministros y presidentes de corporaciones vinculados, uno de ellos incluso el que hoy en día es gobernador del estado de Barinas, el propio Argenis Chávez, hermano del presidente, donde nosotros le hemos preguntado en diferentes oportunidades, les hemos hecho la citación correspondiente, y hoy estamos hablando de un defalco a la nación que sobrepasa los 17.000 millones de dólares, ¿no? O sea, solamente hablar sobre Tocoma, que pasó de 35.000 millones de dólares, o el sitio, ¿verdad? O la estafa millonaria que hubo la nación
¿verdad?, con la conspiración que hacen estos funcionarios al otorgar más de 60 proyectos sin ningún tipo de proceso licitatorio que se hiciera allí. Y hablábamos de 17 mil millones de dólares, por ejemplo, en ese entonces, y hoy en día lo que representa la quiebra corporativa de Corpoelec, que ha tenido como consecuencia lo que hoy tenemos los venezolanos. Estamos hablando de que en todo este tiempo, en todos los últimos años, más de 17 mil millones de dólares se perdieron, que en obras que están sin concluir, por cierto, en algunas de ellas implicadas también Odebrecht, y lo que sucede hoy en día como consecuencia. Lo que estamos viendo nosotros es una consecuencia del mal manejo que se hizo, pero sobre todo del poco control que no hubo en la entrega de dólares de contratos a empresas que no terminaron de ejecutar. Nada más el Fonden entregó 900 millones de dólares, ¿no? Nada más a Turboven, por ejemplo, se le dieron 1.300 millones de dólares. ¿No? Nada más el Fondo Chino Venezolano manejó 2.000 millones de dólares. ¿No? Y nada más bancos de la banca internacional pasaron 83 millones de dólares para supuestamente invertirlo en ese plan de energía eléctrica, que al final del día pues no se hizo nada, obras que quedaron a media asta, como decimos nosotros en el Grupo Popular, y que hoy en día pues son los venezolanos quienes sufren la consecuencia. La emisión energética, por ejemplo, la emisión de energía, tuvo aportes de PDVSA que pasaron los 6.175 millones de dólares, ¿no? Y otros aportes por separado que pasaron de los 11.000 millones de dólares. Entonces, hay un desfalco en el país. Por eso es cuando hablamos nosotros de lo que pudo, de las cifras producto de la corrupción que sobrepasan los 350.000 millones de dólares, tiene que ver con los más de los 10.000 millones de dólares de PDVSA, lo que pasó con energía eléctrica, entre otros tantos sectores más, que hoy tenemos esta Venezuela pues ya a punto del colapso, porque no se invirtieron estos dineros, sino que pasaron pues a manos de unos pocos y forman parte hoy de lo que son hechos de corrupción en el país y quizás los más grandes en el mundo. Ahora, diputado, la empresa Odebrecht también estuvo presente en la crisis eléctrica venezolana y yo quisiera saber su posición como presidente de la Comisión de Contraloría, además como dirigente de Voluntad Popular, en torno a esta audiencia preliminar que se va a celebrar en teoría el 19 de julio en Colombia para ventilar las pruebas que demostrarían la responsabilidad de Nicolás Maduro en actos de corrupción. Quisiera saber si ustedes van a respaldar esta acción del Tribunal Supremo de Justicia. Hay una discusión abierta en nuestro país al respecto porque, entre otras cosas, si es declarado culpable, bueno, desde ya ellos piden se declare vacío de poder. ¿Qué puede comentarnos? Por supuesto que tendrá el apoyo de la Asamblea Nacional. Yo te puedo informar que yo mismo tuve la oportunidad de acompañar la primera audiencia del antejuicio de mérito que se hiciera en Colombia, en el Salón Boyacá. Muchas de las pruebas que la fiscal aportó son pruebas que la propia Comisión de Contraloría en su momento pues lo pudo hacer seguimiento. Eso, en el momento en que Juan Guaidó era presidente de la Comisión de Contraloría el año pasado, pudo consignar estas pruebas. La fiscal se hizo de ellas, más otras pruebas que tienen con la traza judicial que se hizo en Brasil, y esto creo como consecuencia, bueno, de que el tribunal pues decidiera que existen méritos suficientes para enjuiciar al presidente. En la sesión del martes pasado, el propio presidente de la Asamblea Nacional manifestó que estaba esperando el informe conclusivo que entregara la fiscal, que esto pasara a consultoría jurídica de la Asamblea, y en el momento en que esto ya esté ya sometido, ¿no?, a consideración de la parte jurídica de ambas partes, con nosotros respaldaremos la decisión del TCJ de la propia Fiscalía. Yo creo que eso no ha sido un problema para esta Asamblea, quien nombró a estos fiscales, quien nos reconoció en el momento en que solicitaron al Parlamento la antejuicio de mérito del presidente, y que tendríamos que tomar decisiones en su momento, ¿no? Y estamos hablando de un futuro muy cercano, donde la Asamblea Nacional pues va a tener que fijar posición al respecto, y donde te puedo garantizar que la gran mayoría de los diputados está de acuerdo en apoyar este proceso que se está realizando en el exterior, ¿no? Gracias, diputado Superlano, Freddy Superlano, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Diputado por Barinas, presidente de la Comisión de Contraloría, dirigente de Voluntad Popular, expresando opinión acerca de estos temas. Tres grandes casos de corrupción, no solo producto de del manejo de los alimentos en nuestro país, también el sistema eléctrico y, ¿por qué no? Bueno, el escándalo Odebrecht, que salpica a varios funcionarios del gobierno, incluyendo a Nicolás Maduro. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins. Gracias por atendernos. Buenos días. Todavía no tenemos a Aquiles Hopkins, pero vamos a conversar con él ampliamente acerca de lo que está ocurriendo en el sector alimentos. Evidentemente, queremos conocer su opinión acerca de estas denuncias de corrupción en el manejo del sector, que explican en buena medida lo que está ocurriendo en nuestro país hoy, para que ustedes se hagan una idea, como lo destacan medios de comunicación en América Latina, como El Comercio de Perú. Bueno, una lata de atún cuesta lo equivalente a un salario mínimo en Venezuela, al menos hasta el mes pasado, no sabemos en el futuro, y eso tiene que ver con el tema que nos ocupa la mañana de hoy, la política del Estado en materia de alimentos. Ahora, el caso de Agrisleña, se dice Libertad, publicaba, bueno, un informe hace algunos años con lujo de detalles sobre lo ocurrido con esta empresa que tomó el Estado en el marco de las expropiaciones. Ustedes recordarán 3 de octubre de 2010, bueno, el Estado justificó la acción alegando que la Agrisleña vendía con un sobreprecio de tensión de más de 250%. Bueno, según el informe se dice, en esa época la situación de la empresa empeoró tras la adquisición forzosa de parte del Ejecutivo. Entre otros datos más alarmantes, destacan el desabastecimiento en las 108 tiendas que existían para la época. Y escuchaban ustedes cuál es la situación, bueno, la última denuncia que han ventilado en la Comisión de Contraloría. Le comento al equipo, si no podemos conversar con Aquiles Hopkins, podemos conversar con... ya lo tenemos en la línea telefónica. Aquiles Hopkins, gracias por atendernos. Muy buenos días. A Claudio Motolongo lo tenemos en la línea telefónica, a ver si podemos conversar con Aquiles Hopkins, que habíamos acordado entrevista hoy con él. Claudio Motolongo es ex socio de Agrisleña, siempre lo llamamos para conocer su opinión, apelando a su experiencia sobre lo que está ocurriendo en materia de alimentos en nuestro país. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, gracias por tu invitación a tu prestigioso programa y como siempre, bueno, tomándome en cuenta para todo lo que está pasando en la parte agroalimentaria del país. Mucho interés, además coincide esta entrevista con la noticia que publica el diario El Nacional, la comentamos con el presidente de la Comisión de Contraloría, y es que investigan a efectivos militares por desfalco en Ahora Agropatria.
lo que se transformó esa empresa que ustedes administraban hasta el año 2010. Allí hablan, bueno, del desvío, el manejo irregular de recursos que habrían causado un daño patrimonial por 110 millardos de bolívares. Yo quisiera su comentario acerca de esta denuncia y en general lo que ha ocurrido con la empresa que ustedes administraban hasta 2010. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, desde el año 2010 el Estado estatizó pues esta empresa que manejaba el 76% de toda la agricultura del país. Eso significa que el Estado pasó a tener ese monopolio de la cual a nosotros nos acusaban. Eso ha conllevado a que ellos manejan absolutamente todo lo referente a los agroquímicos, semillas y fertilizantes del país, y ellos deciden cómo y de qué manera venden, porque realmente no financian absolutamente a nadie, aunque firman convenios donde ellos quieren financiar hasta un 30% y eso nunca se ha cumplido, y los productores que han cumplido, entonces también se les ha formalizado denuncias donde ellos no han hecho caso a su contratación por la cual firmaron un convenio de un financiamiento de un 30%. ¿Qué ha llevado a esto? En el momento que tú tomas el control total de la empresa y de todo lo que tenga que ver referente a la producción agrícola del país, obviamente vienen estos grandes casos de corrupción y de manejo indebido del dinero. Con respecto a la expropiación, el estado actual de la empresa, bueno, eso ya yo te lo venía diciendo hace más de un año atrás, que el pasivo laboral de la empresa realmente ha quebrado la empresa y está siendo administrada por personas que no saben absolutamente nada de la agricultura del país. Pero es que además, si recuerdo bien, el Estado jamás canceló absolutamente nada por la adquisición forzosa o confiscación de Agroisleña, ¿correcto? La verdad, hasta el día de hoy, María Alejandra, no se ha pagado absolutamente nada de los activos de la empresa, a ninguno de nosotros. Ya vamos para 8 años de expropiación y hasta el día de hoy no hay comunicación, no hay una mesa de trabajo, no hay interés en el pago de los activos de la empresa. Ahora, comentamos con los amigos oyentes hace algunos minutos, informe de Se Dice Libertad, seguramente usted lo habrá leído hace un par de años. Ellos daban cuenta del deterioro progresivo de la empresa luego de la toma o adquisición forzosa por parte del Estado. Hablaban ya en esa época del desabastecimiento de las 108 tiendas que existían para aquel momento, lo que ha ocurrido con los sectores como el maíz, en los cuales Agroisleña era indispensable, el arroz, el sorgo. ¿Qué puede comentarnos sobre este tema? Mira, sobre esa información, yo fui parte de esa investigación con las personas de Se Dice. Se hizo un trabajo copioso y bien formalizado. Lo que te puedo decir que, bueno, esta empresa financiaba a nivel nacional sobre las 700.000 hectáreas de maíz, sobre las 350.000 hectáreas de arroz y sobre 150.000 hectáreas de sorgo a nivel nacional. O sea, eso conllevaba a que podíamos almacenar el 60% del consumo nacional. En capacidad instalada, solamente esta empresa. En Venezuela habían otras empresas que también financiaban, obviamente un poco más pequeñas, pero esas empresas también se fueron del país, porque ya el monopolio es total del Estado. Entonces, cuando tú escuchas, como escuché al diputado hablar, que estaban hablando sobre un financiamiento de 17.000 hectáreas, eso solamente lo sembraron 2 productores del Estado Guárico. Entonces, cuando tú ves que el 100% de productores solamente van a financiar 17.000 hectáreas, imagínate la preocupación que hay. Y no solamente eso, mira, por condiciones climáticas habíamos hablado que solamente el 10% de la población de agricultores iba a poder sembrar. Los que pudieron obtener sus semillas, sus fertilizantes y sus agroquímicos. Por cuestiones climáticas, ya ese productor que iba a sembrar 1.000 hectáreas, que podía tener ese material para sembrar, ya no va a sembrar 1.000. Va a sembrar menos, porque no va a tomar el riesgo de sembrar con unas condiciones climáticas que comenzaron muy tarde. La lluvia realmente comenzó muy tarde en Venezuela.
Entonces, por condiciones de riesgo, nadie lo va a hacer. Entonces, eso también va a mermar en ese 10% que habíamos establecido, por lo menos calculado, que iba a poder sembrar este año. Eso es preocupante porque no va a haber materia prima que transformar en Venezuela. Sobre esto, señor Motolongo, si me permite, quisiera ahondar al regreso de la pausa. Le ruego permanezca unos minutos más con nosotros porque lo hemos conversado en otras oportunidades. Hasta el año pasado, FEDEAGRO hablaba de la posibilidad de producir el 25% de lo que consumimos en nuestro país. Este año no sabemos, y usted nos habla de unas cifras francamente que preocupan y mucho a la luz de la experiencia que usted tiene en el sector de alimentos de nuestro país. Si me permite, yo quisiera ahondar en el tema, pero al regreso. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha, en jugo, mezclala con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto, incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en el sector alimentos en nuestro país. Nos acompaña Claudio Motolongo, ex socio de Agroisleña. Yo dejaba una inquietud a propósito de lo que él comentaba con nosotros acerca de la producción de alimentos en Venezuela. Según FedeAgro, en 2017 apenas se cubrió el 25% del consumo en nuestro país. Este año no sabemos. Yo quisiera el comentario de nuestro invitado apelando de su experiencia y sobre todo, señor Motolongo, tomando en cuenta que el gobierno amenazó aparentemente con quedarse con 70% de la producción de 50 productos. ¿Qué impacto podría tener esto? Lo escuchamos. Bueno, el impacto que podría tener, María Alejandra, es que, bueno, la aniquilación del productor primario en Venezuela. Aquí entonces veremos hortalizas, maíz y arroz solamente a través de las importaciones. Porque ¿quién va a tomar el riesgo en este momento? Cuando tú vas a buscar un agroquímico, vas a buscar una semilla, un fertilizante que no lo consigues por el medio tradicional, sino que lo consigues a través de esa famosa palabra que a mí me disgusta, pero que se llama bataqueo, en tiendas paralelas donde un saco de semilla ya cuesta 50 millones de bolívares. O sea, ¿qué productor va a poder aguantar? O qué pequeño productor o mediano, porque a lo mejor el grande tiene un financiamiento bancario que a lo mejor puede apalancar su producción. Pero eso lleva también a la inflación en el producto. Cuando ese producto llega al mercado, obviamente llega con un sobreprecio. Ahora, si el Estado va a tomar el control de este producto final, yo no creo que haya productores en Venezuela que se arriesguen a sembrar, que realmente sembrar en Venezuela ya es un riesgo. Y ya los bancos lo ven de esa manera. Es un riesgo sembrar en Venezuela. Ahora, además del Plan 50 que el gobierno ha puesto, por cierto, seguramente, entre otras cosas, por la hiperinflación, no lo sabemos, pero yo quisiera su comentario sobre el impacto que puede tener esto de fijar los precios de la producción de alimentos o de algunos productos en el marco de lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos. Ya sabemos que cuando hay control sobre los precios en el mercado, lo que viene es el derrumbe del sistema económico. O sea, mientras el Estado tenga ese control de precios sobre los productos primarios y materia prima que se produzcan en Venezuela, aquí no va a poder ver producción real en Venezuela. Y eso lo va a saber cualquier persona que se dedique al medio. Cualquier economista va a saber que cuando el Estado se ha entrometido y sigue teniendo estos controles desmedidos sobre un precio no real actual del producto final, obviamente, cuando llega a las compañías transformadoras,
es obvio que no se va a poder vender a ese precio controlado. Y mucho menos vas a poder ver el producto en el mercado. Porque ¿quién se va a arriesgar a sembrar? ¿Quién se va a arriesgar? ¿O qué empresa se va a arriesgar a transformar cuando está comprando una materia prima con un precio superinflado y tener que vender a un precio regulado? Eso es imposible. El tema del acceso a insumos. Me interesa mucho conocer la opinión de nuestro invitado en torno al impacto que esto tiene. Por cierto, 482-9750 para su participación, para entender el encarecimiento de los alimentos como prácticamente todos los productos de nuestra economía. Fedeagro, sin ir más lejos, aseguraba que con solo el 5% de las semillas estaría en riesgo la siembra de este año en nuestro país, en momentos en los cuales sabemos cuál es la situación de la principal industria de la cual obtenemos dólares para importar. ¿Qué puede comentarnos sobre este dato que da a conocer Fedeagro? Lo escuchamos. El problema es que la monopolización del Estado, que es el único que está permitiendo hacer la comercialización de semillas, agroquímicos y fertilizantes, primero no tiene los dólares necesarios para cubrir el consumo nacional y se ve forzado a tener que importarlo y hacer convenios con compañías internacionales a la cual no le está dando crédito a Venezuela. Eso lleva a que desaparece del mercado los insumos, semillas, fertilizantes y agroquímicos, y eso lleva al encarecimiento de lo poco que tú puedes conseguir en el mercado. Realmente no hay producción nacional de agroquímicos, de semillas y mucho menos de fertilizantes. ¿Qué conlleva eso? A la escasez, tanto de la materia prima para poder sembrar, como a la escasez que produce al no sembrar. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio Motolongo, clarísimo, como siempre, por atendernos, acompañarnos, ex socio de Agroisleña, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa. Me dicen que ya nos acompaña, se suma a nuestra mesa el presidente de Fedeagro, Achilles Hopkins. Gracias por atendernos, buenos días. Buen día, María Alejandra, agradecido por la invitación, ¿cómo están? Bien, mucho interés de conocer, bueno, su opinión y además la información que pueda compartir con nosotros sobre el tema que nos ocupa a la luz de, bueno, lo que ha ocurrido en este primer semestre. Según las proyecciones de Fedeagro, ¿cuántos alimentos, qué porcentaje del consumo será cubierto este año? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, María Alejandra, las perspectivas son bastante preocupantes, ¿no? Como lo hemos venido anunciando, el no tener con las herramientas, el no poder comprar los insumos que requerimos para la producción está atentando en contra del abastecimiento del venezolano. La siembra de maíz, para ponerla como ejemplo, el maíz de la arepa del venezolano, que ya el año pasado fue crítica porque solamente logramos abastecer 35% del consumo, pues se sembraron 324.000 hectáreas el año pasado. La proyección para este año es que se siembran unas 200.000 hectáreas. Eso alcanzaría para abastecer más o menos el 15% del consumo de maíz del país. Te imaginarás tú entonces la situación en la que vamos a estar. Si hablamos de arroz, la situación es exactamente la misma. Venimos de sembrar 130.000 hectáreas el año pasado y apuntamos a unas 100.000 hectáreas este año. Si hablamos de hortalizas, esperamos caída como del 20% de la superficie de siembra. Vamos a sembrar unas 40.000 hectáreas, pero en el pasado sembrábamos 220 a 250.000. Papa, hay 4.000 hectáreas de papas sembradas, de 28.000 hectáreas que se sembraban en el pasado. Y así sucesivamente, los productores de caña de azúcar y de café no pudieron fertilizar sus plantaciones en el momento en que había que hacerlas porque no les vendieron el fertilizante. La situación es bastante crítica. La tendencia, todo indica que vamos a continuar cayendo en producción nacional y esto continuará atentando en contra de la escasez, a favor de la escasez del desabastecimiento de alimentos en el país. Ahora, hemos comentado desde el inicio, señor Hopkins, que según las cifras de Fedeagro, el año pasado se logró cubrir el 25% del consumo. Este año, ¿cómo va a cerrar? Sí, la producción del año 2017, que de alguna manera es la que abastece 2018, por ejemplo, en el caso de los cereales, logramos abastecer eso, 25% del consumo. Teníamos un poquito, que quedaban algunos insumos del año 2016 que se utilizaron para la siembra del 2017. Ya eso no sucedió este año, del año 2017 no quedó absolutamente nada y la siembra del 2018 está bastante mermada. No solamente mermada en superficie, también mermada en fertilizantes, mermada en agroquímicos. Estamos fertilizando con el 50% del requerimiento y algunos rubros, como te puse el ejemplo de café y caña de azúcar, no pudieron fertilizar. ¿Qué esperamos para este año? Bueno, esperamos que estemos entre el 15 y el 20% de abastecimiento del consumo. Habrá que esperar que continúe el ciclo de siembra, que estamos ya a un 70% de avance, el ciclo de siembra más importante del país, que se hace con las lluvias,
y esperaremos a que culmine la siembra de arroz y todo el tema de hortalizas, raíces y tubérculos. Pero apuntamos a eso, a abastecer entre 15 y 20% del consumo nacional, situación que es realmente preocupante, porque ¿qué habría que hacer para que el venezolano pueda comer? Pues importar lo que no se está produciendo aquí. La pregunta es, ¿tiene la República las divisas para hacer frente a una masiva importación de alimentos? Pues la respuesta es no, porque cada día producimos menos petróleo y cada día hay menos ingresos por producto de la factura de la renta petrolera. Ahora, lo cierto es que la escasez de alimentos explica en buena medida, la hiperinflación, es decir, el índice de precios que ha venido creciendo con el tiempo. Yo quisiera su comentario al respecto porque la solución que plantea el Ejecutivo Nacional es implementar lo que ellos han denominado el Plan 50, que por cierto fue postergado. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, aquí lo que hay que ver es que el gobierno parece no haber comprendido lo que aquí está sucediendo. Nosotros quisiéramos que el gobierno nacional hablara de un plan 50, pero no para controlar el precio de 50 rubros. Nosotros quisiéramos escucharlo decir que vamos a un plan 50 para recuperar la producción nacional de esos 50 rubros prioritarios para el país. Entonces, pareciera que no entienden qué es lo que pasa. El problema no es el control de precios. El problema es que esos rubros no se están produciendo en el país. Cada año se producen menos y por eso es que el venezolano no los consigue. Con los controles de precios que hemos tenido en los últimos 10 años, le pregunto yo a los radioescuchas, ¿comemos más barato o cada año comemos más caro y conseguimos menos alimentos? Entonces, el camino está errado, el camino no es el control de precios, el camino es cómo recupero la producción nacional de alimentos. Eso es lo que hay que comprender es eso, esa referencia a toda la hiperinflación. Bueno, esto es interesante destacarlo. Aquí el responsable de la hiperinflación que hay en el país es el propio gobierno nacional, porque quien expande la liquidez monetaria semana a semana sin una actividad económica que la sustente es el propio gobierno. Aquí todas las semanas se inventa dinero, se genera dinero inorgánico para cubrir el déficit fiscal, para cubrir los bonos que todas las semanas vemos que dan, y eso se hace sal y agua, porque la escalada de precios realmente es ya incontenible. Lo que hoy cuesta 1, probablemente mañana cueste 2. Entonces, 3 cosas aquí que dejar claras. En primera instancia, el responsable de la hiperinflación que estamos viviendo es el propio gobierno nacional con una irresponsable política monetaria que está atendiendo. El plan 50, insisto, vamos a trabajar en la recuperación de la producción de esos 50 rubros. Pretender controlar los precios no va a generar absolutamente ninguna solución. Por el contrario, va a incrementar el problema que hoy en día estamos viviendo. Y el tercer eslabón allí es que cuando se hablaba de que iban a pretender obligar a la comercialización del 70% de la producción a entes del Estado, bueno, la primera que debo decir ante esto es que ya hoy en día eso está en 50%, o sea, no es que no está existiendo. El sector industrial productor de alimentos del país está obligado en buena parte a vender el 50% de la producción al Estado. O sea, que esto sería más de lo mismo. Pregunto, ¿ha habido algún resultado positivo para la población? Pues la respuesta es no. Entonces lo que hay que comprender es que la solución no es cómo le pongo la mano a lo poco que aún se produce y cómo pretendo regular artificialmente un precio. La solución está en cómo recuperamos la producción en conjunto, sector público y sector privado, donde cada quien se haga responsable de la actividad que le corresponde. Y para que se comprenda los errores del pasado, un ejemplo tu anterior entrevistado, Claudio, Agroisleña, el monopolio que ha hecho el Estado sobre Agropatria, como actitud monopólica y los únicos que venden agroquímicos, semillas y fertilizantes son ellos en el país, ha traído, por ejemplo, a que Barinas, que cuando existía Agroisleña sembraba 80.000 hectáreas, en este momento no tenga ni 4.000 hectáreas sembradas de maíz, para que tengamos una idea de lo ineficiente que puede ser el monopolio estatal. Entonces hay que devolver pero es que además, señor Hawkins, si me perdona, recordábamos un informe de Se Dice Libertad publicado en 2016 y allí, destacaba la razón, o una de las razones que esgrimió el gobierno para la toma forzosa de esta empresa, y era el sobreprecio. Ya me dirá usted cuánto cuestan los productos hoy día en la denominada Agropatria. Bueno, más allá de lo que valen, voy a poner 2 ejemplos emblemáticos. La semilla de maíz, que costó $100, eso fue nacionalizado a una tasa de ICON en su momento 60.000 bolívares, esos son 6 millones de bolívares el saco, pues súmele usted lo que puede ser flete, la utilidad de Agropatria pudo haber costado a lo mejor 8 millones de bolívares al productor, pues nos lo venden en 30 millones de bolívares. Y la otra cuestión que podemos asegurar allí es cuando Agropatria te cotiza los insumos, la cotización dura 24 horas. O sea, te entregan la cotización hoy y ya mañana no está vigente. Entonces, esto refleja un poco la realidad que hay en el país, la hiperinflación que hay en el país, que es muy fácil echarle la culpa a los sectores productivos cuando realmente nosotros somos víctimas de este problema, pero lo más importante, somos parte de la solución. Pero necesitamos un gobierno que nos apoye y que comprenda que el camino es la recuperación de la producción nacional, que el camino es respetar al sector privado,
y el camino es apoyar al sector privado, que la Fuerza Armada se ocupe de combatir la inseguridad, el secuestro, las extorsiones, los aviatos, los robos de fincas, que el gobierno geste la política para la recuperación de la producción y que el sector privado se ocupe de trabajar y de producir como lo hacíamos en el pasado cuando no sufríamos lo que hoy sufrimos para conseguir nuestros alimentos. Gracias, Aquiles Hopkins, por atendernos, acompañarnos, presidente de FEDEAGRO. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Empresa especializada en el ramo logístico está en la búsqueda de coordinadores de almacén, almacenistas, auditores de cargas, montacarguista, personal para maquilado y personal de mantenimiento. En Guarenas, Guatire, Barquisimeto, Maracaibo y Maracay. Envía tu currículum a empresaglobal.ca@gmail.com. La mejor experiencia de logística en Venezuela. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. Carmen Castro nos dice: los diputados tienen opiniones opuestas sobre la legalidad de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que no está claro si van a actuar acorde a sus decisiones. ¿Cómo es posible?, dice ella. Efectivamente, hemos escuchado, y ustedes también a través de estos micrófonos, opiniones encontradas al respecto entre los parlamentarios que hacen vida en la Asamblea Nacional. Más adelante nos dice, otros países reconocen al Tribunal Supremo de Justicia legítimo sus decisiones, pero nuestros diputados no. Venezuela necesita unión, un plan país, coherencia y acción. Es inadmisible seguir el guabineo, y nos envía nota sobre la decisión del Senado de Chile en esa dirección. ¿Qué dicen los oyentes a través del sistema? Dilo, Argenis. Sabía, uno de ellos nos dice, Rafael Rubín, no son solo las cajas Club. Varios de los productos que se consiguen en el mercado nacional son de origen turco y no tienen registro sanitario. Mateus Lauren dice: hola María Alejandra, qué hermosa estás. Gracias al oyente y a ti, Argenis, por leer el mensaje. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Kevin Estares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García y Jessica Varela. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.